Muy buenas noches, hermanos. Damos gracias a Dios porque nuevamente podemos estar juntos aprendiendo de la palabra del Señor. En esta oportunidad vamos a seguir conversando sobre el tema de la envidia. Así que sin mayores preámbulos vamos a dar inicio, pero pedimos oración pidiendo la dirección del Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque permites que podamos realizar nuestro servicio habitual de todos los miércoles sin ningún contratiempo. Gracias, Señor, porque también pues a través de las redes sociales permites que mucha más gente nos pueda ver, que tu evangelio sea expuesto, que te conozcan a ti, Señor. Padre, en el nombre de Jesús oramos porque tu palabra pues toque lo más profundo de nuestros corazones y que nos refleje a nosotros mismos y que realmente podamos identificar aquellas cosas que tú quieres que las desechemos de nuestra vida. Padre, en el nombre de Jesús oramos, habla a nuestra mente, habla a nuestro corazón, habla a nuestro espíritu. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, vamos a continuar con el tema de la envidia. Vamos a recordar un poquito sobre lo que estuvimos conversando la semana pasada. La semana pasada pues hablamos sobre las características de la envidia y cogimos un pasaje de Santiago, ¿no? En donde pues allí nos indica que la envidia pues tiene su raíz en la amargura. Un corazón amargo da lugar pues a la envidia. También dijimos que la envidia está relacionada con el egoísmo, ¿no? Centrado en nosotros mismos. También dijimos que la envidia pues fomenta la hipocresía, ¿no? La hipocresía. Y esos temas fueron desarrollados ampliamente la semana pasada. También hablamos sobre que la envidia y la jactancia pues no vienen de Dios, sino que es terrenal, animal, diabólica, términos que el mismo Santiago lo dice, y explicamos también sobre todo eso. Y terminamos indicando pues que la envidia y la disputa son dos pecados que están siempre vinculados y están presentes. Y mencionamos algunos versículos en la que también la Biblia pues nos habla lo junto que están. Y mencionamos algunos versículos. Así que vamos a seguir hablando sobre este tema. Y hoy vamos a tocar el tema sobre la influencia de la envidia. Pero para identificar mejor o cómo actúa la envidia, pues creo que podemos mencionar algunos enemigos de nuestro corazón. ¿Y cuáles son estos enemigos de nuestro corazón? Uno es la culpabilidad. Para poder definir alguna de estos enemigos, vamos a utilizar una palabra, deber, ¿no? O sea, que tiene que ver con deuda. Y vamos a ver cómo se expresa en nuestro ser interior, cada una de ellas. Por ejemplo, la culpabilidad. La culpabilidad te dice, yo te debo, ¿no? Yo te debo. Entonces, como te debo, me siento mal, me siento culpable. La ira se alimenta por la idea de, tú me debes a mí, y por eso reacciono contra ti. La avaricia se mantiene viva por la idea que tenemos, yo me lo debo. O sea, he trabajado, me he esforzado y bueno, pues me debo comprar lo que yo estoy codiciando en lo más profundo de mi corazón. Y en cambio la envidia dice, Dios me debe. ¿Por qué dice eso? Es que realmente cuando comenzamos a mirar a los demás, comenzamos a mirar y vemos como Dios pues bendice a unos y uno dice, ¿y por qué a mí no? Entonces Dios a mí me debe, ¿no? Cuando la envidia y la codicia pues invaden nuestro corazón, inmediatamente pensamos que lo que tienen los otros que nosotros anhelamos, pues lo relacionamos inmediatamente porque ellos son los culpables por lo cual yo no tengo. Así reacciona la codicia con la envidia en nuestro ser.
Muchas cosas podemos codiciar, la apariencia, podemos codiciar las habilidades, las oportunidades, la salud también, la herencia, etcétera, etcétera. Muchas cosas que podemos estar deseando. En Proverbios 14:30 nos dice: el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos, ¿no? Aquí, por ejemplo, lo primero que podemos ver en este versículo es que un corazón descontento, un corazón envidioso, pues puede causar grandes problemas a nuestra salud física, ¿no? Puede determinar pues en estados de ánimo profundos, en depresión, en desánimo, de repente en querer dañar también hasta nosotros mismos, etcétera, etcétera. Porque no envidiamos y no poseemos, no queremos. La envidia pues es como una pasión poderosa dentro de nosotros que nos lleva a actuar emocionalmente. A veces no se puede controlar, y cuando no lo controlamos pasa a formar parte de mi ser, pues entonces me convierto en un ser envidioso y actúo con envidia siempre, ¿no? La envidia es como un almácigo, o sea, es una semilla que si se protege y se cuida, pues puede llegar a desarrollar y puede ser todo un árbol, y puede ser un árbol de maldad. Hay que tener mucho cuidado. La envidia, pues, puede destruir tu vida y causar estragos en tus relaciones. Puedes afectar no solamente a los que están lejos, sino que también a los que frecuentemente interactúas, e incluso puedes afectar hasta tu misma familia. La envidia, pues, en su estado maduro, es un espíritu de homicidio y de robo, porque te puede conducir a ello, conforme lo vamos a explicar también más adelante. En Eclesiastés 4:4 nos dice: he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También es esto vanidad y aflicción de espíritu. Entonces, cuando uno lee este versículo, vemos que la envidia es estimulada por las buenas acciones. Por las buenas acciones. Miren, Caín envidió a Abel. ¿Pero por qué? Porque Abel tuvo buenas acciones. Miró y dijo: bueno, voy a ofrecer un sacrificio, voy a ofrecer lo mejor que tengo al Señor. Tenía un corazón totalmente dispuesto a servir y adorar al Señor. Mas Caín no. Dios acepta la ofrenda de Abel, mas no la de Caín. Y producto de esa buena acción, Caín lo envidia. También podemos ver la envidia de Saúl contra David, ¿no? David pues comenzaba y actuaba y hacía lo mejor para servir al rey, pero obviamente eso generó discordias en él, envidias en él. Generalmente por las buenas acciones también pues da lugar a la envidia. Un hombre de repente puede trabajar, puede esforzarse mucho, tener mucha habilidad para lograr éxito de repente en su trabajo, pero inmediatamente puede ser envidiado por su prójimo. Y aún más cuando el éxito es obtenido con honradez. ¿No? Hay personas que ven a alguien prosperar y simplemente dicen: ¿de dónde ha sacado para que sea prosperado? ¿Qué estará haciendo? Y expresiones así, ¿no? ¿Por qué? Porque hay envidia en nuestro corazón. Y lo que no a veces tenemos muy claro es que la envidia es un acto de rebelión contra el plan de Dios. No queremos que otras personas sean más bendecidas que nosotros. Por eso tenemos envidia. Para explicarlo mejor esta parte,
podemos ver en las Escrituras, en el libro de Mateo, en el capítulo 6, en el Sermón del Monte. Vemos pues que Jesús da instrucciones repetidas, ¿no?, en cuanto a ciertas disciplinas religiosas, en cuanto a la limosna, en cuanto al ayuno y en cuanto también a la oración. Entonces, en los versos 4, 6 y 18 del capítulo 6 de Mateo, Jesús da instrucciones en cuanto cuando demos pues limosnas, cuando oremos, cuando ayunemos, y dice que lo hagamos en secreto y Dios nos recompensará en público, ¿no? Entonces, cuando nosotros seguimos fielmente pues estas instrucciones de parte de Dios, se van a convertir pues en recibos de garantía para producir envidia de otras personas hacia nosotros. ¿Por qué? Porque lo que hacemos en privado, lo que hacemos en secreto, nadie, absolutamente nadie lo ve. Solamente nuestro Padre Celestial que está, ¿no?, arriba, nos mira lo que hacemos. Tú puedes estar realizando muchas jornadas de oración, buscando el rostro del Señor, buscando su guía, buscando que seas lleno de Él, que puedas entender más las Escrituras, vas pidiéndole al Dios que puedas crecer espiritualmente y también que puedas tener amor hacia el prójimo, y entonces tú mismo vas y ayudas a aquellas personas que tienen necesidad, ayunas también por ellos y pides también por la iglesia, y nadie lo sabe, solo es entre tú y Dios. Pero ¿qué sucede? El Señor te comienza a recompensar, pero cuando el Padre te recompensa, lo hace abiertamente, para que todos lo vean, y todos ven las recompensas, y entonces te envidian. ¿Por qué te envidian? Porque nadie ve lo que tú has hecho, nadie ve el trabajo que has hecho, solamente miran los dividendos, y entonces eso genera envidia. Pero eso no nos debe desanimar. En todo caso, no tenemos que tomar en cuenta la opinión de los hombres, sino lo que opina Dios de nosotros. Así que realmente sigamos haciendo buenas acciones en secreto, buscando la dirección del Señor, y sepamos cómo actuar con la envidia, como lo vamos a ver dentro de un momento. La envidia, curiosamente, pues parece seguir la línea del sexo. ¿Cómo es esto? Hombres envidian a hombres y mujeres envidian a mujeres. Los hombres envidian a hombres, y esto lo podemos ver en las Escrituras. Caín envidió a Abel, Esaú envidió a Jacob, José fue envidiado por sus hermanos, Adonías envidió a Salomón, y etcétera, etcétera. Pues podemos saber, siempre entre hermanos, entre personas que se conocían, pues del mismo sexo, se odiaban. Es muy difícil que un hombre pueda envidiar a una mujer y que una mujer envidie también a un hombre. Los hombres se envidian porque por los logros obtenidos en su carrera, por los aciertos financieros, por las posiciones, por la fama, por los dones ministeriales, ¿no?, por el lugar, por el puesto que uno ocupa, etcétera, etcétera. En cambio, las mujeres también se envidian. Y la Escritura nos muestra también muchos casos. Saraí envidió a Agar, ¿no?, porque no podía tener hijos, y cuando comienza a tener hijos, pues Agar cambia de actitud y ella también comienza a envidiar a Agar. Vemos también a Raquel, envidia a Lea porque no podía tener hijos, incluso a Jacob le dice, dame un hijo si no me muero, envidiaba a su hermana. Miriam, la hermana de Moisés, envidia a su esposa Séfora. ¿Por qué? Porque era una gentil, y ella pensaba que no podía ocupar un sitio de importancia dentro de la nación de Israel, ¿no? Entonces, las mujeres se envidian también. ¿Y qué envidian las mujeres? Curiosamente, pues envidian la apariencia física, si es alta, gorda, baja, ¿no? Si es pelirroja, si es rubia, etcétera, etcétera. Envidian muchas veces eso. Envidian también la popularidad
¿no? Una puede ser más popular que otra, entonces eso genera envidia, también el estatus social, ¿no? En la que se puedan estar desarrollando, envidian también la posición que tienen a raíz del trabajo de su esposo, se envidian las mujeres por los hijos y también por los dones ministeriales. Y pueden ver muchos motivos más, ¿no? Pero lo que quería resaltar es que hombres con hombres, mujeres con mujeres, se envidian. Y eso hay que desecharlo de nuestra vida. Y vamos a ver por qué. Vamos a ver cómo Dios actúa frente a la envidia. Y vamos a pararnos un poquito y vamos a ver la rebelión de Coré. Y eso está en Números 16. En Números 16. Bien, ¿qué pasó ahí? Pues los levitas, un grupo de levitas, se levantaron contra Moisés y contra Aarón. ¿Los levitas quiénes eran? Los levitas eran la tribu que se dedicaba pues a servir al Señor. La herencia, ellos no recibieron herencia, ellos no recibieron tierras, esa tribu, porque su herencia era el Señor. Ellos no recibían, ¿no? Entonces estos levitas pues trabajaban para el servicio del Señor. Pero unos se reunieron y se rebelaron contra Aarón y Moisés, ¿no? E incluso pensaron que Moisés no debería tener pues los derechos exclusivos de sumo sacerdote. Ellos llegaron a envidiar, ¿no?, por qué Dios lo había elegido en forma soberana para ponerlos encima. Si nosotros también lo podemos hacer, en otras palabras, estaban diciendo que añoraban, envidiaban su puesto. Ellos cuando se rebelaron, pues se rebelaron contra Moisés. Moisés sale, interviene y les dice: mañana traigan sus incensarios, vamos a ver qué hace el Señor. Entonces al día siguiente van y los manda a llamar Moisés a Coré y a Datán, y ellos no quieren venir. Entonces se pone a orar Moisés y le dice: este pueblo yo no les he robado nada, no les he quitado ni un asno, nada, y sin embargo me actúan así. Entonces el Señor dice: llámalos a todos afuera. Y entonces vienen todos y el Señor los quiere destruir a todos. Y el Señor y Moisés interviene y le dice: pero solamente es uno el que pecó. Entonces dice: ok, separen a Coré y a todos de la familia de él. Entonces comienza a hablar Moisés y Moisés dice que que la prueba iba a ser que Dios iba a abrir la tierra y que se los iba a tragar. No acabó de hablar y sencillamente la tierra se abrió y Coré y toda su familia se fueron hacia abajo. Y hubo un fuego consumidor, un fuego de Dios, y ese fuego alcanzó a las 250 personas que se rebelaron. Entonces, la forma en que Dios castigó esa envidia fue sensacionalmente dramática y terrorífica, ¿no? Y ahí es como que prácticamente Dios nos da una enseñanza. Es como si Dios nos estuviera diciendo: miren, esta ardiente matanza sirve para ilustrar cómo me siento cuando envidian lo que yo soberanamente le he dado a otro, porque al proceder así están menospreciando lo que yo les he dado a ustedes. Tremendo. Dios se enfurece por la envidia. ¿Por qué? Porque en primer lugar estás cuestionando su soberanía y por otro lado estás menospreciando lo que Dios te dio. Lección que debemos aprender para desechar de nuestro corazón toda envidia. Lo mismo también sucedió en el libro de Daniel con Sadrach, Mesach y Abednego. No los líderes de Babilonia añoraban los puestos de estos jóvenes.
Y entonces, pues diseñaron una serie de cosas y los ponen al fuego. Pero la Escritura dice muy claramente que cuando los pusieron en el fuego, calentaron tanto el horno que cuando abrieron, pues salieron y el fuego los consumió a las personas que habían tramado contra ellos. Y ellos entraron al horno y no les pasó absolutamente nada. Dios, pues, enseñándonos nuevamente cómo actúa frente a la envidia, cómo se siente Dios con la envidia. Esa ardiente matanza nos hace ver, ¿no?, cómo se siente Dios por la envidia del hombre, porque añora lo que el otro tiene y desprecia lo que Dios le ha dado. Cuestiona lo que Dios le da a uno y desprecia lo que te ha dado para ti. Reflexionemos sobre eso y desechemos toda envidia de nuestro corazón. ¿Cómo debemos entonces reaccionar frente a la envidia? Una de las lecciones más importantes del legado de David que nos ha dejado es la forma como elaboró una respuesta piadosa cada vez que tropezó con la envidia. Cuando revisamos las Escrituras y vemos el caso de Saúl envidiaba fuertemente a David. Pero David no envidiaba a Saúl. ¿Y saben por qué? Porque David lo miraba a Saúl como un padre. Pues el padre, él lejos de ser el padre espiritual que añoraba, David lo miraba como ¿quién? Como un hermano, como un competidor, como alguien que quería el trono. No lo miraba como su hijo, porque un padre no envidia a su hijo. Mas David lo miraba como un padre. Tuvo dos oportunidades para matarlo. Y en las dos oportunidades se abstuvo. Y en una, pues cuando entran a la cueva y le quita la manta, se va a hacer sus necesidades y David le corta la orilla y después se va y le dice: Padre mío, mira. Padre mío. Lo miraba como un padre, no lo envidiaba, mas Saúl lo miraba como un competidor. Cuando David fue ya coronado rey, había otra persona que era Cush. Cush era primo de Saúl. Y entonces él comienza a elaborar, comienza a tramar una serie de difamaciones contra David. ¿Por qué? Porque él, como era el primo, pues gozaba de ciertos privilegios. Y todo eso los perdió. Lo perdió porque ahora el rey era David. Entonces él comienza a envidiar esa posición, comienza a envidiar y comienza a hablar, a difamar a David. Y cuando leemos en el Salmo 37, pues ahí nos hace entrever que Cush es el que hace todo un hoyo para que caiga David y que el que resulta cayendo ahí fue el mismo Cush. Entonces, ¿qué podemos aprender de David sobre estos dos casos, tomados muy rápidamente por efectos del mensaje? En primer lugar, que David nunca se vengó. Y al mismo tiempo nos mostró algo muy importante. Nos mostró que nosotros podemos honrar y respetar a quienes nos envidian. También nos enseñó que nunca debemos tomar la defensa en nuestras manos. Todo dejémonos en manos del Señor. Y eso es lo que hacía David. No reaccionemos contra los que nos envidien. Más bien, honrémoslos y respetémoslos.
Otro ejemplo de cómo comportarse frente a la envidia es Daniel. Daniel, pues, era envidiado por los éxitos que él tenía. Envidiaron la posición, ¿no?, privilegiada que tenía, porque él era de mucha influencia al rey. Y ellos habían confabulado para arrojarlo al foso de los leones. ¿Quiénes? Los sátrapas, ¿no?, los líderes de Babilonia. Lo curioso es que la envidia les hizo olvidar que el mismo Daniel en alguna oportunidad le salvó la vida. Porque Nabucodonosor, cuando tuvo un sueño y dijo, quiero que me lo interpreten, y si no me lo interpretan, pues van a morir todos, los sabios, los adivinos, los magos, todos. Cuando se entera Daniel, dice, ok, denme un tiempo, voy a orar. Y le voy a pedir al Señor, y el Señor le revela. Y él va, le revela su sueño, y por esa situación no los mató toditos. O sea, muchos salvaron la vida por la intervención de Daniel, pero sin embargo, la envidia les hizo olvidar lo que Daniel hizo por ellos. Simplemente, para sus enemigos, Daniel era un competidor. Y Dios intervino sobrenaturalmente, ¿no?, cuando lo ponen en las hojas de los leones, y sale liberado. Y después a ellos que tramaron los echaron a los leones. Él tampoco se vengó y esperó que Dios actúe. Lecciones que tenemos que aprender. Ahora veamos el ejemplo de Jesús. Jesús siempre experimentó envidia. Continuamente, constantemente él estuvo en torbellinos de envidia. Desde muy temprana edad, desde chico, y él soportó la envidia de sus hermanos desde el comienzo. Él no pudo llevarlos a que creyeran en él durante el ministerio. No pudo. Al contrario, pues ellos lo instigaban, ¿no?, y lo indisponían continuamente, e incluso muchas veces motivaban a que él reaccione, pues para que se manifieste su ego. Le decían, pero todas las personas, ¿tú qué haces aquí? Con todo lo que tú haces deberías mostrarte, ¿no? O sea, incentivando el orgullo. Solamente ellos, después de la muerte y la resurrección de Cristo, ellos verdaderamente creyeron y entendieron quién era Jesús. Jesús, en su misericordia, se le apareció personalmente a su medio hermano Santiago, con quien aparentemente era el más cercano con él. Tanto así que empieza la epístola de Santiago, pues siervo de Jesucristo, no se identifica ni como su hermano, porque esa epístola fue escrita por su hermano, no fue escrita por el apóstol, por su hermano. No se consideró digno de llamarse su hermano. Y él escribió en Santiago 3:16, dice, pues donde hay envidias y ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad. O sea, va a haber desorden y toda clase de maldad. Santiago estaba escribiendo entre líneas algo muy importante, porque él había vivido la envidia con Jesús. Ya lo dije la semana pasada. ¿Cómo se sentiría Santiago cuando Jesús iba al colegio? Era el mejor de la clase, era el que tenía mejores relaciones con los demás, era el más obediente, era el correcto, el más educado. Muchos de repente le dijeron, oye, ¿por qué no eres como tu hermano? Eso le generó envidia.
Por eso es que Santiago escribe tanto, da una definición exacta de lo que es la envidia, ¿no? Y dice que es terrenal, diabólica y animal, ¿no? Animal, diabólica, terrenal, animal y diabólica. Claramente lo expresa, pero acá añade y dice que donde hay ambiciones, envidias, y cuando hay egoísmo también, habrá desorden y toda clase de maldad. Entre líneas, Santiago estaba diciendo, la envidia casi me come vivo. La envidia en mi corazón era tan grande que casi me cuesta la salvación. Él podía abordar el tema de la envidia claramente. ¿Por qué? Porque él lo vivió y tenía la autoridad suficiente para dar a conocer lo que es la envidia por su experiencia personal. Y estas palabras deben redundar en nuestras mentes. La definición exacta de lo que es la envidia y lo que genera, como dice aquí en el verso 16. Habrá desorden y habrá toda maldad. Cuando vemos la vida de Jesús y vemos también que a Jesús lo envidiaban los sacerdotes, vemos cómo se reafirma lo que dice Santiago. Porque los religiosos envidiaban a Jesús. Lo veían como un competidor en el campo de acción, ¿no? Porque el pueblo estaba ahí y ellos miraban y decían, bueno, se está llevando a todo el público, ¿no? Su ministerio, pues, de Jesús como que elevaba la envidia de ellos. Cada vez que Jesús había una sanidad, cada vez que había una enseñanza, cada vez que se le acercaba a alguien, un leproso, entonces eso levantaba la envidia de los líderes religiosos. Más aún cuando resucita Lázaro. Entonces ahí acuerdan, incluso tiene que morir. Y Jesús, para evitar esto, pues se trasladaba, para que lo maten, pues se trasladaba de lugar en lugar. Como que estaba manejando adecuadamente la envidia de estos religiosos con habilidad, porque todavía no había llegado su tiempo. La Biblia nos narra un encuentro que tuvo con un líder religioso, que es singularmente intrigante, y lo vamos a revisar. Eso está en Lucas, en el capítulo 13, los versos del 10 al 17. Y nos dice, enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y allí había una mujer que desde hace 18 años tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se le podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, 6 días hay que se debe trabajar. En estos pues, venid y sed sanados, y no en el día de reposo. Entonces el Señor le respondió y le dijo, hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no le debía desatar de esta ligadura en el día de en el día de reposo? Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Jesús rápidamente pudo terminar esta conversación o este incidente diciéndoles, ustedes son envidiosos, pero no les dijo eso, sino que les dijo, hipócritas, los trató así. ¿Por qué? Porque la indignación que sentía el líder religioso no era por la violación del sábado, sino porque en su propia sinagoga Jesús había demostrado poder y una autoridad
que él no poseía. Jesús atraía también a las masas, a todas las personas, con una maestría pero realmente impresionante. Y el mismo jefe de la sinagoga ansiaba y deseaba tener lo mismo y no podía. El problema que se presentó ahí, la reacción fue por la envidia. ¿Por qué? Porque cuando hubo la sanidad, él le agarra y dice, pero 6 días hay para trabajar. Se debe guardar el día del reposo. Y Jesús lo confronta y le dice, oye, tienes más misericordia por los animales y no por las personas. Por esa razón, Jesús le dice, hipócrita. Sabía que había algo en su corazón y eso era la envidia. Y es lo que quería resaltar Jesús. La envidia en el corazón del hombre. Y entonces esto nos hace ver algo muy importante también, que la envidia es oculta. La envidia siempre está escondida. La envidia es una iniquidad del corazón que no se ve hasta que la ocasión la pone de manifiesto. La envidia viste pues una túnica de pasión noble, como que está haciendo las cosas bien, no quiere que se la descubra. Entonces, para que no se descubra, genera un doble celo, ¿no? Genera un doble celo, con el propósito de desviar la atención hacia lo segundo y dejando a un lado lo primero, para que nos fijamos en lo secundario y no en lo primario. Y eso es lo que pasó con el líder religioso. Quería demostrar pues mucha santidad, obediencia, y quería centrarlo en el sábado. Pero lo que realmente estaba tratando de desviar es la envidia que había en su corazón. Otro caso vemos en la Biblia cuando revisamos el libro de Números y vemos a Josué y Moisés. Moisés iba a llamar, a preparar, iba a orar por ser los líderes de la congregación para que lo ayuden a llevar adelante la tarea. Entonces fueron todos menos 2. Y entonces en la reunión se manifiesta el Espíritu Santo pues y los capacita para que lo ayuden a Moisés. Entonces todos comenzaron a hablar en lenguas, pero 2 no vinieron. Y esos 2 estaban por otro lado y se encuentran con Josué. Y ellos comienzan a hablar en lenguas también y Josué se los prohíbe. Y les dice, ¿cómo? Ustedes no han ido, no pueden, y él se los prohíbe. Y inmediatamente va y le dice a Moisés. Y Moisés le dice, ¿qué pasa, Josué? Yo quisiera que todos hablen lenguas, que todos sean llenos del Espíritu. Josué cubrió su envidia aparentando un celo santo. Pero la respuesta de Moisés muestra un corazón de un verdadero padre. La envidia también de los sacerdotes hacia Jesús lo llevó también finalmente a matarlos. Los líderes religiosos estaban convencidos que lo estaban crucificando por motivos justificables y puros. ¿Hasta dónde puede llegar la envidia? Te puede hacer distorsionar tu mente, el modo como razonas. El proceso de la pasión de Cristo, cómo se desenvuelven los líderes religiosos y Pilatos, nos ilustra pues claramente el poder de la envidia
para engañarnos respecto a la verdadera naturaleza de las motivaciones que hay en nuestro corazón. Las motivaciones de nuestro corazón muchas veces son incorrectas y queremos aparentarlas como correctas. ¿Pero por qué? Porque hay envidia en nuestro corazón. Los líderes religiosos lo llevaron a Pilato. Pilato no necesitó mucho tiempo. Pilato apenas pudo ver o darse cuenta que el asunto era un asunto de envidia. Entonces, para llamarlos a la reflexión, para llamarlos al orden, para que vuelvan a pensar, entonces Pilato les ofrece a Barrabás. Pero el pueblo, guiados por los líderes, y estaban envueltos, estaban encolerizados, y por la ira que se estaba manifestando, pidieron que liberen a Barrabás y que crucifiquen a Jesús. Los líderes religiosos estaban enloquecidos por la envidia. ¿Hasta dónde te puede llevar la envidia? La envidia, pues, mantenía a los líderes religiosos en campaña para la brutalidad y el asesinato. ¿Hasta dónde puede llevarte la envidia? Cuando no es controlada, cuando es desechada, cuando es anidada en tu corazón. Entonces, creo que este mensaje te invita a reflexionar siempre las motivaciones de tu corazón en cada de las decisiones que tomes. Hay muchas cosas que las hacemos por envidia. Y hay muchas cosas que ocultamos. Queremos aparentar una santidad, una corrección, pero lo que realmente hay en nuestro corazón, hay envidia. Envidiamos cuando vemos que Dios bendice a una persona y no nos damos cuenta, como se dijo, que eso es rebelión contra el plan de Dios. Estás rebelándote contra lo que Dios quiere hacer y estás menospreciando lo que Dios te dio a ti. Reflexionemos sobre esto. Yo no sé cuánto de este mensaje pudo llevar a tu corazón. Y vamos a seguir hablando sobre la envidia. Porque de la envidia hay mucho que hablar en la Biblia. Y que es un pecado grande, es un pecado peligroso. Muy poco se predica sobre la envidia. Y espero que a través de todo este estudio que estamos realizando, podamos identificarla en nuestros corazones y podamos desecharla. Te invito el próximo miércoles a seguir estudiando este tema y vamos a hablar sobre cómo también desechar la envidia. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Señor, realmente creo que podemos empezar diciéndote, perdónanos, Señor. Perdónanos porque nunca vimos que tener la envidia a un hermano a quien tú bendices es atentar contra los planes tuyos y también despreciar lo que tú nos has dado. Perdónanos, Señor. Perdónanos también, Señor, porque a veces actuamos. Queremos darle un matiz de santidad, de pureza, de dignidad.
pero lo que realmente hay en nuestro corazón es envidia frente a algunas decisiones, frente a algunos actos. Perdónanos, Señor. Perdónanos porque a las personas que nos envidian, a veces los criticamos, los juzgamos. Y David también nos enseña que debemos respetarlos y debemos honrarlos y entregar a ti toda esta situación para que tú eres el que obres, para que tú actúes de acuerdo a tu voluntad, a tu justicia, Señor. Perdónanos. Ayúdanos a cambiar, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Te invito, hermano, a que puedas sintonizarnos o conectarte con nosotros el próximo miércoles a las 8 de la noche. También les recordamos que el día jueves, el día de mañana, también tenemos estudios de Apocalipsis con nuestro pastor Adolfo. El día viernes tenemos también esta enseñanza sobre el libro de Filipenses, ¿no? Que vamos a estudiar este libro de cómo mantener el gozo. Realmente ya hemos tocado el primer capítulo y vamos a seguir tocando hasta que acabemos este libro. Y también todos nuestros servicios dominicales. Estamos haciendo los mayores esfuerzos para que en este tiempo pues podamos aprender más de la palabra del Señor. Es un tiempo que Dios nos ha regalado. Entonces aprovechémoslos bien y utilicémoslos para su gloria. Que Dios los bendiga, hermanos.